Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Alejandra Martínez nació en un pequeño pueblo del interior de México, en una familia que vivía con sencillez y mucho trabajo. Su padre era albañil, su madre costurera, y ambos hacían lo posible para mantener a sus 3 hijos. Desde temprana edad, Alejandra se destacó por una fuerza física inusual. Mientras otras niñas preferían juegos ligeros, ella ayudaba a su padre a cargar sacos de cemento, barriles de agua y bloques pesados sin quejarse. Aquello llamó la atención de un profesor de educación física, quien la animó a probar el levantamiento de pesas. A pesar de los escasos recursos, Alejandra improvisaba entrenamientos con lo que tenía a su disposición: garrafones de agua, barras oxidadas y neumáticos usados. Más que fuerza, cultivaba disciplina y resiliencia. A los 24 años ya se había convertido en campeona nacional en su categoría, pero sabía que la verdadera prueba vendría al competir fuera del país contra atletas de renombre y acostumbradas al prestigio internacional. La oportunidad surgió cuando recibió una invitación inesperada para representar a México en un torneo continental de halterofilia en Europa. Era la primera vez que dejaría su tierra natal, y la ansiedad se mezclaba con el orgullo. El viaje no fue sencillo. Sin un patrocinio adecuado, Alejandra contó con rifas organizadas por vecinos, donaciones de amigos e incluso pequeños trabajos extras para costear parte de los gastos. Partió con una maleta modesta, poca ropa y el uniforme de la Federación Mexicana, que parecía más simbólico que funcional. A diferencia de sus rivales, que llegaban acompañadas de equipos enteros de técnicos, fisioterapeutas y traductores, Alejandra desembarcó sola, con un inglés básico aprendido por internet y un corazón lleno de coraje. Al pisar el gimnasio europeo por primera vez, notó las miradas de curiosidad e incluso desdén. Para muchos, ella no era más que una desconocida que solo serviría como extra en la gran competición. El choque cultural fue inmediato. El frío cortante de la ciudad europea contrastaba con el calor seco de su tierra natal. El idioma, las costumbres e incluso la comida le resultaban extraños, pero Alejandra afrontaba cada obstáculo como parte del desafío. Durante los entrenamientos abiertos, notó la diferencia de estructura entre ella y las demás competidoras. Mientras sus rivales calentaban en equipos de última generación, acompañadas por profesionales atentos, ella calentaba sola, estirándose en un rincón usando solo las pesas disponibles. Fue en ese ambiente donde conoció a Sofía Petridis, campeona continental y favorita absoluta al título. Sofía, alta, rubia y segura de sí misma, era venerada por todos en el gimnasio. Le bastó notar la presencia de la mexicana para hacer comentarios irónicos en voz alta, insinuando que Alejandra no pasaría del primer intento. La risa colectiva que siguió la hirió profundamente, pero en lugar de retroceder, Alejandra decidió transformar aquella humillación en combustible para su determinación. El día antes de la competición, Sofía intensificó las provocaciones. Delante de periodistas y atletas, lanzó un desafío público. Le pidió a Alejandra que intentara levantar solo 90 kilos, menos de la mitad del peso que la campeona solía alzar, insinuando que ese sería el límite de la mexicana. El gimnasio entero rió y las cámaras registraron cada detalle de la escena, como si fuera un espectáculo de burla. Alejandra, con el rostro rojo de vergüenza, respiró hondo. Sabía que si retrocedía, confirmaría las palabras de su rival, pero también reconocía que, si aceptaba, tendría la oportunidad de demostrarles a todos que no estaba allí por casualidad. La presión era inmensa, el corazón le latía aceleradamente, pero dentro de ella algo comenzaba a fortalecerse, la convicción de que esa sería su oportunidad única para transformar la humillación en respeto.
En el tenso silencio que se instaló tras el desafío, Alejandra se acercó a la barra. Las miradas fijas, las cámaras listas y la expectativa general de un fracaso la rodeaban. Recordó las madrugadas en que entrenaba sola, el sacrificio de sus padres, los amigos que vendieron rifas para costear su viaje. Aquello no era solo un intento de levantar un peso, era la representación de toda su vida de lucha contra las limitaciones y el prejuicio. Con un movimiento firme, sujetó la barra y, para sorpresa general, levantó los 90 kilos con relativa facilidad. La risa colectiva cesó de inmediato, sustituida por murmullos de asombro. Sofía intentó disimular su incomodidad, pero Alejandra percibió en sus ojos la primera chispa de respeto involuntario, y dentro de ella creció una llama, la certeza de que aún tenía mucho más que mostrar. Después de esa primera hazaña, Alejandra sintió una mezcla de alivio y renovada tensión. Sabía que el desafío no había terminado. Sofía había dejado claro que aún habría nuevas provocaciones. Sin embargo, algo había cambiado en aquel gimnasio. Su nombre ahora despertaba curiosidad y no solo risas. En los pasillos, otros atletas cuchicheaban, periodistas tomaban notas y el público comenzaba a dividirse entre escépticos y aficionados. Se dio cuenta de que ya no podía dar marcha atrás. Cada entrenamiento, cada levantamiento de allí en adelante sería observado y juzgado. Empezó a prepararse con aún más rigor, ajustando detalles de postura, respirando profundamente antes de cada repetición. Por la noche, en la habitación del hotel, revisaba mentalmente cada movimiento, repitiéndose silenciosamente que no se trataba solo de vencer un peso, sino de transformar la humillación en una victoria que resonaría mucho más allá de aquel gimnasio. El segundo día de competición, el ambiente en el gimnasio estaba cargado. Las redes sociales ya comentaban sobre la mexicana improbable que había enfrentado a Sofía Petridis. Alejandra sentía el peso de esa atención, pero intentaba mantener el foco. Durante el calentamiento, Sofía seguía provocando, esta vez sugiriendo que Alejandra no tendría técnica suficiente para afrontar pesos más altos. Las cámaras registraban cada gesto, cada palabra. La presión aumentaba, pero también crecía la voluntad de Alejandra de probar su fuerza. Cuando llegó su turno, levantó no solo el peso pedido, sino que sorprendió a todos al alzar un poco más, alcanzando los 120 kilos. El silencio inicial dio paso a aplausos contenidos, e incluso algunas rivales intercambiaron miradas impresionadas. La confianza de la mexicana comenzaba a solidificarse ante los ojos de todos. Con cada nueva ronda, Alejandra se daba cuenta de que el desafío iba mucho más allá de la competición física. Era una batalla psicológica contra el prejuicio, la presión y el propio miedo. Sofía, percibiendo su fuerza creciente, pasó a adoptar un tono más provocador, intentando desestabilizarla. Entre un intento y otro, Alejandra observaba los movimientos de su rival. Estudiando cada detalle, sabía que tendría una mayor oportunidad de victoria si controlaba sus emociones. En la habitación del hotel, por la noche, revisaba mentalmente cada levantamiento, reflexionando sobre todo lo que la había traído hasta allí. Los recuerdos de las madrugadas de entrenamiento en su ciudad natal, de las dificultades financieras y del apoyo silencioso de su familia, venían con fuerza renovada. Aquella competición se había convertido en algo mucho más grande, una prueba de identidad y coraje. El cuarto día trajo un momento decisivo. Alejandra ya había superado las expectativas, pero Sofía lanzó un nuevo desafío: levantar 170 kilos, un peso cercano a su propio récord. El gimnasio estaba en silencio, como si todos esperaran una caída dramática. Alejandra sabía que no podía fallar, pero también reconocía la dificultad de la hazaña. Antes de subir a la plataforma, respiró hondo y pensó en cada obstáculo superado. Al sujetar la barra, el peso parecía casi imposible, pero
No dudó. Centímetro a centímetro levantó el peso, manteniendo una postura perfecta. Cuando logró completar el movimiento, el gimnasio estalló en aplausos y gritos. Era la primera vez que Sofía mostraba una mirada seria hacia Alejandra, una mezcla de respeto y preocupación. La mexicana sintió en ese momento que había dado la vuelta al juego. La mañana de la final, la atmósfera en el gimnasio estaba cargada de expectativa. Aficionados, periodistas y atletas circulaban comentando lo que había sucedido en los días anteriores. Alejandra sabía que esa sería la ronda más importante de su vida. Sofía, por su parte, mantenía una postura arrogante, como si aún fuera intocable. Cuando la competición se reanudó, Alejandra subió al escenario con serenidad, ignorando las provocaciones. Su meta ahora era superar los 180 kilos, un peso que nadie esperaba que alcanzara. Respiró profundamente, se posicionó y levantó la barra con fuerza, equilibrando cuerpo y mente. El silencio fue absoluto hasta el momento en que concluyó el levantamiento. El gimnasio estalló en aplausos y las cámaras capturaron el instante en que Alejandra, exhausta y emocionada, bajó la barra. No era solo una hazaña física, sino una victoria silenciosa contra todo el prejuicio que había enfrentado. El resultado de aquella ronda final transformó el ambiente en el gimnasio. Alejandra, aún jadeando, se dio cuenta de que su nombre ya no era desconocido. Aficionados comenzaron a aplaudir de pie, muchos emocionados, mientras los periodistas se disputaban el espacio para registrar su reacción. Las redes sociales explotaron con imágenes del levantamiento, viralizándose en minutos. Sofía, por su parte, permanecía inmóvil, con expresión tensa. Era evidente que aquella victoria había cambiado el panorama de la competición. Alejandra no se dejó llevar por la euforia. Volvió a los bastidores para prepararse para el próximo desafío, sabiendo que ese era solo el primer capítulo de una historia más grande. Mientras descansaba, recibía mensajes de apoyo provenientes de México, de su familia, amigos y desconocidos que se identificaban con su trayectoria. Comprendió allí que había trascendido el simple campo de competición y se había convertido en un símbolo de resistencia. Al día siguiente, la repercusión adquirió proporciones internacionales. Alejandra apareció en artículos de periódicos y revistas, no solo deportivas, sino también en portales enfocados en historias de superación. La hazaña fue comentada en redes sociales, con mensajes de apoyo e inspiración llegando de todos los rincones del mundo. En México, su historia tomó proporciones emocionales profundas. Entrevistas en la radio, reportajes televisivos y crónicas sobre su vida modesta comenzaron a surgir. Para Alejandra, aquello era algo inesperado. Aún así, se sentía agradecida por poder demostrar que, incluso sin recursos, era posible alcanzar grandes logros. Al mismo tiempo, sabía que ese reconocimiento traía un nuevo peso, la responsabilidad de representar más que a sí misma, sino a todos aquellos que, como ella, habían sido subestimados por su origen o condición. Sofía Petridis no podía ignorar la repercusión. Su postura comenzó a cambiar, aunque discretamente. En entrevistas restringidas, admitía que Alejandra la había sorprendido y que subestimarla había sido un error. Era la primera vez en su carrera que mostraba señales de vulnerabilidad ante un desafío tan público. La relación entre ambas pasó a tener otra dinámica. Había tensión, pero también un respeto silencioso. Alejandra, por su parte, mantuvo la distancia, concentrándose en su entrenamiento y evitando caer en provocaciones. Sabía que necesitaba enfocarse en su propio desempeño, ya que aún quedaba mucho por delante. El torneo no había terminado, y su próximo objetivo sería no solo vencer de nuevo, sino consolidar aquella victoria como algo que trascendiera el evento en sí. La presión aumentaba, pero también crecía su confianza.
esperanza. Durante los entrenamientos en los días siguientes, Alejandra pasó a ser observada de forma diferente. Jóvenes atletas se acercaban discretamente para pedir consejos, aficionados la animaban durante la preparación y los técnicos comenzaban a comentar su nombre con más respeto. Sentía el peso de esa atención, pero no permitía que la distrajera. En cambio, usaba la energía del momento para mejorar su desempeño. Cada repetición en el entrenamiento estaba marcada por disciplina y enfoque. Entre un ejercicio y otro, Alejandra reflexionaba sobre todo lo que la había llevado hasta allí. El apoyo de la familia, las dificultades financieras, las noches sin dormir entrenando en condiciones precarias. Era más que una competición, era una prueba de que el esfuerzo constante podía superar la falta de recursos. No entrenaba solo para vencer, sino para inspirar. Llegó el día de la gran final. El gimnasio estaba completamente lleno y la tensión era palpable. Aficionados y periodistas circulaban en busca de detalles, mientras las cámaras captaban cada expresión. Alejandra entró en escena con calma, respirando hondo y concentrándose en lo que venía a continuación. Sofía estaba allí, observando de forma fría, como si aquella final fuera solo una prueba más para mantener su título. Pero para Alejandra todo era diferente. Era la oportunidad de no solo vencer, sino de transformar la narrativa construida hasta ese momento. Cuando el anuncio llamó su nombre, el silencio se apoderó del gimnasio. Cada mirada estaba dirigida a ella. Alejandra sabía que ese instante definiría mucho más que una medalla. Definiría su historia. Alejandra respiró hondo antes de posicionarse. El ruido de las gradas parecía distante, casi irrelevante ante la concentración que buscaba. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para el esfuerzo que sabía que era el más importante de su vida. La barra delante de ella parecía más grande que cualquier peso que hubiera enfrentado. Aún así, la vergüenza, el miedo y la presión se transformaron en enfoque. Cerró los ojos por un instante, recordando las madrugadas en que entrenaba sola en México, cargando sacos improvisados, y la promesa silenciosa que se hizo a sí misma, demostrar que podía. Cuando levantó la barra con 190 kilos, el silencio fue instantáneo, seguido por un estruendo de aplausos. Era más que fuerza física. Era la prueba de una superación construida a lo largo de años. Alejandra sabía que aquella marca cambiaría su vida para siempre. El gimnasio entero vibró. Alejandra bajó lentamente la barra, sin poder disimular la emoción que le subía a la garganta. Las cámaras captaban cada detalle y su nombre resonaba en diversos idiomas. Sofía se quedó inmóvil, contemplando la hazaña con una mezcla de sorpresa y respeto contenido. A su alrededor, aficionados de diferentes países comenzaron a aplaudir, reconociendo que el momento iba más allá de una competición. Era una victoria simbólica contra el prejuicio. En los bastidores, los periodistas intentaban acercarse para entrevistas, pero Alejandra pidió unos minutos antes de hablar. Necesitaba asimilar lo que acababa de suceder. Esa noche, antes de dormir, envió mensajes emocionados a su familia en México. Sabía que la reacción de ellos sería tan importante como el resultado oficial. Era la prueba de que su lucha se había transformado en inspiración. En los días siguientes, el impacto de aquella victoria se propagó rápidamente. Las redes sociales se inundaron de videos y comentarios sobre la hazaña de Alejandra. Blogs, periódicos y canales deportivos comentaban no solo el impresionante número, sino también la historia detrás de él. Empezó a recibir mensajes de apoyo de desconocidos de diferentes partes del mundo, incluyendo jóvenes atletas que veían en ella un modelo. En México, familiares, amigos y vecinos celebraban, enviando videos de apoyo y mensajes emocionados. Alejandra comenzó a percibir que su victoria había trascendido la esfera deportiva y se había transformado en un símbolo. Esto generaba orgullo, pero también una sensación de responsabilidad. Ella sabía que ese reconocimiento traía un nuevo peso, la responsabilidad de representar más que a sí misma, sino a todos aquellos que, como ella, habían sido subestimados y marginados.
La presión crecía, pero también crecía su determinación. Sofía Petridis, por su parte, comenzó a enfrentar críticas crecientes. En entrevistas públicas, se defendía diciendo que la victoria de Alejandra había sido una sorpresa, pero intentaba minimizar su significado. Sin embargo, en conversaciones privadas con su equipo, mostraba incomodidad. La relación entre las dos atletas se volvió silenciosa y tensa. Alejandra prefirió no alimentar rivalidades, centrándose solo en su propio entrenamiento. Las provocaciones continuaban, pero ella había aprendido a transformarlas en fuerza. En los días que siguieron, Alejandra entrenó con una intensidad aún mayor, revisando cada detalle, perfeccionando su técnica. Su rutina se volvió más disciplinada, con enfoque absoluto en lo que vendría a continuación. Sabía que ese momento había cambiado su trayectoria, pero también sabía que necesitaba seguir probando su valía. El mes llegaba a su punto más decisivo. El torneo continuaba y Alejandra sentía que la presión aumentaba. Entre entrevistas y apariciones tenía poco tiempo para descansar, pero no se dejaba abatir. En cada entrenamiento buscaba superar sus propios límites, sabiendo que la final aún reservaría su mayor prueba. La historia de subestimación que comenzó con las provocaciones de Sofía estaba lejos de terminar. Alejandra estaba determinada a transformar cada dificultad en combustible. En el hotel, por la noche, revisaba mentalmente cada movimiento, cada respiración, cada levantamiento. Era más que preparación física, era preparación mental. Sabía que cargaba no solo su propia historia, sino la expectativa de muchos que veían en ella la posibilidad de luchar contra la invisibilidad y el prejuicio. El peso era grande, pero su deseo de superación era aún mayor. El día de la gran final, el gimnasio estaba tomado por una energía diferente. No era solo una competición deportiva, era un evento cargado de simbolismo. Aficionados sostenían carteles, banderas y cámaras, ansiosos por registrar cada momento. Alejandra entró en la arena con serenidad, a pesar del murmullo y los flashes. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba enfocada. Sabía que ese sería el momento decisivo. Sofía observaba cada paso de ella con atención y un semblante serio, diferente de las provocaciones anteriores. Cuando Alejandra se posicionó delante de la barra, la audiencia cayó en silencio. Respiró hondo, sujetó firmemente y levantó el peso de forma precisa, demostrando técnica y fuerza. Al completar el levantamiento, hubo un instante de silencio absoluto, seguido por una explosión de aplausos. En ese instante, Alejandra se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Su vida y su historia habían cambiado para siempre. Tras el levantamiento, Alejandra fue rodeada por cámaras y reporteros. Las preguntas venían de todos lados, pero ella respondió con calma, agradeciendo a México, a su familia y a aquellos que creyeron en ella. No se trataba solo de ganar una competición, era demostrar que la fuerza no es solo física, sino también emocional. Sofía observaba de lejos, aún con expresión contenida, y evitaba hacer comentarios directos. La victoria de Alejandra ya estaba en los periódicos, en las redes sociales y en las conversaciones de los aficionados al deporte de todo el mundo. En el hotel recibió mensajes emocionados de familiares y amigos, conmovidos por la hazaña. Sabía que ese momento no era solo suyo, sino de todos los que se sentían invisibles. Durmió esa noche con una mezcla de agotamiento y felicidad, sabiendo que el día siguiente traería nuevas batallas, pero también nuevas oportunidades. Al día siguiente, la repercusión de la victoria se intensificó. Alejandra pasó a ser invitada a entrevistas, paneles e incluso eventos deportivos. Su historia se volvió tema de artículos en diversos países. En México, su nombre se propagó rápidamente y los mensajes de jóvenes atletas llenaban sus redes sociales. Muchos veían en ella la prueba de que, incluso sin recursos y apoyo, era posible alcanzar grandes logros. Para Alejandra, este reconocimiento era gratificante, pero también conllevaba un peso. Sabía que a partir de allí cargaría la responsabilidad de representar más que a sí misma,
Su victoria dejaba claro que la lucha contra el prejuicio y la falta de oportunidades aún estaba lejos de terminar. Ella no quería que fuera solo una victoria aislada, sino un punto de partida para inspirar a otras personas a creer en su propio potencial. Mientras la repercusión crecía, Sofía también vivía sus propios desafíos. Su imagen fue cuestionada por los medios y el público. La postura arrogante que había mostrado antes pasó a ser criticada, y surgían artículos señalando que su comentario inicial sobre Alejandra había sido motivado por la subestimación. En conversaciones privadas, Sofía admitía sentir incomodidad, reconociendo que la mexicana la había sorprendido. A pesar de la tensión, había algo cambiando entre las dos. No era amistad, sino una especie de respeto silencioso. Alejandra, por su parte, mantuvo la distancia, enfocada en su preparación. Sabía que no necesitaba vencer a una rival, necesitaba vencerse a sí misma. Y la final aún no había terminado de mostrar sus consecuencias. El torneo aún reservaba momentos decisivos y ella estaba dispuesta a afrontarlos. Los entrenamientos siguientes fueron intensos. Alejandra sentía el peso de la atención y la expectativa, pero también la fuerza de su determinación. Cada ejercicio se realizaba con disciplina redoblada. Ajustaba la postura, estudiaba su respiración y trabajaba en los mínimos detalles para garantizar que estaría lista. Entre un levantamiento y otro, recibía mensajes y videos de jóvenes de México intentando imitar su entrenamiento, muchos improvisando con objetos simples. Aquello la emocionaba profundamente, recordando su propio comienzo. Ya no se trataba solo de ganar medallas, se trataba de crear un legado. Cada día percibía que su historia dejaría huella, no solo en el deporte, sino en personas que veían en ella un ejemplo de resistencia. Ella entendía que su próximo paso sería aún más decisivo. El final de aquel mes marcaría su trayectoria para siempre. El día de la semifinal llegó. El gimnasio estaba más lleno que nunca, con cámaras transmitiendo en vivo a varios países. Alejandra sabía que ese era un momento decisivo para su trayectoria. La presión era enorme, pero estaba preparada. Entró en la plataforma con una mezcla de tensión y serenidad, consciente de que no cargaba solo su propio nombre, sino el de todos los que se veían representados en ella. Sofía observaba de lejos, ahora sin provocación, pero con atención meticulosa. El peso delante de Alejandra era significativo, y la audiencia lo sabía. Ella respiró hondo, ajustó la postura y levantó la barra con firmeza. La sensación era diferente. No era solo levantar un peso, era cargar una historia entera. Cuando completó el movimiento, el gimnasio explotó en aplausos, y Alejandra sintió una ola de emoción que casi la hizo llorar. Tras la semifinal, Alejandra fue rodeada por periodistas y aficionados. Respondió a las preguntas con calma, pero dejó claro que su meta no era solo ganar, sino transformar aquella experiencia en inspiración para otros. En las redes sociales, su nombre se hacía aún más conocido. Videos de su actuación se propagaban, acumulando miles de visualizaciones. En México, las escuelas comenzaron a comentar la hazaña y a incentivar a los jóvenes a involucrarse en el deporte. Mientras tanto, Sofía mostraba señales de cambio. Las provocaciones habían dado paso a una mirada más respetuosa. En entrevistas privadas, reconoció la fuerza y el coraje de Alejandra, algo que no hacía desde el inicio de la competición. Este cambio silencioso se convertiría en parte de la narrativa de aquel torneo, demostrando que las victorias pueden transformar incluso las relaciones rivales en respeto mutuo. La noche anterior a la final, Alejandra no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada momento de la competición, cada mirada, cada gesto, cada palabra de aliento o crítica. Sabía que la final no sería solo un enfrentamiento físico, sino también emocional. Era la oportunidad de demostrar que su historia no era solo sobre fuerza, sino sobre superación, resiliencia y dignidad. Recibió mensajes emocionados de su familia y amigos, lo que le brindó consuelo. Entre ellos, un mensaje de su madre decía: "No importa el resultado, ya ganaste en la vida". Esto resonó en su mente mientras se preparaba. Alejandra sabía que esa noche definiría su legado, no solo como atleta,
sino como símbolo. Durmió pocas horas, con el corazón acelerado, lista para afrontar la final que marcaría el mes más importante de su vida. El día de la final, el gimnasio estaba lleno y la atmósfera era eléctrica. Las cámaras registraban cada movimiento, mientras los aficionados agitaban banderas y gritaban ánimos. Alejandra entró con pasos firmes, respirando profundamente. Sofía estaba presente, observando atentamente pero sin provocar. El silencio se apoderó cuando Alejandra se posicionó delante de la barra. Cerró los ojos por un instante, recordando toda su trayectoria hasta allí. Los entrenamientos improvisados, la humillación inicial, las noches sin dormir, el apoyo silencioso de la familia. Al levantar la barra con 190 kilos, el gimnasio explotó en aplausos. Era un momento de reconocimiento no solo por la hazaña, sino por la historia detrás de ella. Alejandra sabía que ese instante no era solo suyo, era el triunfo de todos los que, como ella, habían sido subestimados. Tras la final, Alejandra fue ovacionada por el público y felicitada por diversas rivales, incluyendo a Sofía, que se acercó discretamente para ofrecerle un apretón de manos. No se necesitaron palabras en ese gesto, había respeto. Los medios internacionales se encargaron de registrar el momento, transformándolo en un símbolo de superación y unión. En México, la victoria fue titular, inspirando a jóvenes y emocionando a familias. Alejandra fue invitada a participar en programas deportivos, debates sobre igualdad y fomento del deporte. Sabía que su vida había cambiado para siempre. El peso que levantó en aquella final representaba mucho más que fuerza física, simbolizaba la superación de barreras, el respeto conquistado y la transformación de una provocación cruel en un hito de inspiración global. Era el inicio de un legado que continuaría más allá de aquel mes memorable. En los días siguientes a la final, Alejandra Martínez se convirtió en un nombre reconocido en todo el circuito deportivo internacional. Entrevistas, invitaciones y mensajes llegaban de diferentes partes del mundo. Ella no esperaba tanta repercusión, pero sabía que eso traería responsabilidades. En México, su historia era contada con orgullo, especialmente en comunidades pequeñas que veían en ella un ejemplo de fuerza y resiliencia. Las escuelas comenzaron a usar su trayectoria como inspiración para jóvenes. Alejandra también recibía invitaciones para dar conferencias, programas de televisión y eventos motivacionales. A pesar del reconocimiento, mantuvo la humildad. Sabía que su lucha no terminaba allí. El mayor impacto no estaba en el trofeo o en los titulares, sino en el ejemplo que dejaría para otros. Entre entrevistas, entrenamientos y viajes, aún encontraba tiempo para responder mensajes personales, incentivando a jóvenes atletas y reforzando que la superación proviene del esfuerzo, el coraje y la perseverancia, incluso cuando el camino parece imposible. La repercusión internacional transformó a Alejandra en un símbolo de representatividad. Su hazaña comenzó a ser discutida en foros deportivos, redes sociales y debates sobre igualdad en el deporte. Fue invitada a participar en eventos donde podía compartir su experiencia, no solo como atleta, sino como mujer que rompió barreras sociales. En sus discursos siempre enfatizaba la importancia de creer incluso cuando todos dudan. A pesar de todo, había un peso emocional. Alejandra aún recordaba la humillación sufrida, pero no como una herida abierta, sino como una motivación permanente. En México, la prensa no dejaba de hablar de ella, y las entrevistas se volvieron rutina. Sofía Petridis también comenzó a citar su nombre en conversaciones públicas, reconociendo la importancia de la hazaña. Aquella final había generado no solo una victoria personal, sino un movimiento de inspiración que superaría los límites de un campeonato. Alejandra comenzó a percibir que su victoria no se resumía a números o medallas. Se convirtió en un referente para jóvenes, mujeres y atletas de diversas modalidades.
el impacto superaba el deporte. Su nombre estaba ligado a debates sobre igualdad, representatividad y superación. En entrevistas reforzaba la importancia de creer independientemente de las circunstancias. En México, su historia era narrada como ejemplo de cómo el esfuerzo y la persistencia pueden transformar vidas. Empezó a recibir cartas y mensajes de personas contando sus propias historias, agradeciendo la inspiración. Alejandra sentía una mezcla de orgullo y responsabilidad. Comprendió que había conquistado más que un título. Había abierto puertas y creado esperanza. Esa comprensión la llevó a aceptar invitaciones para conferencias y eventos motivacionales, donde podía compartir directamente su trayectoria, transformando su experiencia en un legado que superaba el deporte. Sofía Petridis, que antes provocó a Alejandra con desdén, pasó a reconocer su fuerza públicamente. En entrevistas admitió que había subestimado a la mexicana y que había aprendido algo importante con aquella competición. Este cambio silencioso transformó la relación entre ambas. Ya no había provocación, sino respeto mutuo, aunque contenido. Alejandra, por su parte, no buscaba rivalidades. Prefería enfocarse en su propia jornada y en el impacto que podría generar. Los días después de la competición estuvieron marcados por invitaciones, reuniones y la planificación de su futuro en el deporte. Sabía que ese mes cambiaría para siempre su trayectoria. Más que la victoria, la experiencia demostró que la verdadera fuerza proviene de la determinación de no rendirse, incluso ante humillaciones y obstáculos. Para Alejandra, su historia siempre sería sobre superar, inspirar y demostrar que el origen no define el destino. Al cierre de aquel mes memorable, Alejandra participó en un evento internacional para jóvenes atletas. Allí, ante una audiencia vibrante, contó su historia, no como una narrativa de gloria personal, sino como ejemplo de superación y resiliencia. Habló sobre el inicio humilde, sobre las noches de entrenamiento solitario, sobre la humillación sufrida y sobre la fuerza que encontró para continuar. Las palabras salían sencillas, pero cargadas de emoción genuina. Entre el público había jóvenes que veían en ella un reflejo de sus propias batallas. Al final, recibió aplausos emocionados y lágrimas discretas de personas conmovidas por su trayectoria. Para Alejandra, ese momento resumía todo el mes. No se trataba solo de levantar pesas, sino de levantar la propia vida ante las dificultades. Al mirar a la audiencia, sintió que había cumplido algo más grande que una competición. Había construido un legado de inspiración. En los días siguientes al evento, Alejandra recibió invitaciones para participar en programas y entrevistas en diferentes países. Su historia se hacía cada vez más conocida y ella pasaba a hablar no solo como atleta, sino como símbolo de superación. Para ella no bastaba con levantar pesas. Era importante levantar también la autoestima de quienes se veían disminuidos o subestimados. La repercusión generó invitaciones de ONGs, proyectos sociales e instituciones deportivas. Sentía que había una responsabilidad mucho mayor que su propia carrera, la de representar a todos aquellos que enfrentaban barreras por origen, género o condición financiera. Entre agendas y compromisos, Alejandra continuaba sus entrenamientos, consciente de que necesitaba mantener el alto nivel conquistado. La experiencia de aquel mes memorable se consolidaba como un punto de inflexión en su vida, transformando su trayectoria personal y deportiva en algo capaz de inspirar a generaciones enteras. La relación entre Alejandra y Sofía evolucionó de forma inesperada. Las provocaciones iniciales dieron paso a respeto mutuo y la rivalidad comenzó a transformarse en reconocimiento. Sofía, en entrevistas, pasó a reconocer que la hazaña de la mexicana había cambiado su visión sobre competición y fuerza. Alejandra, por su parte, no guardaba resentimiento. Entendía que aquel enfrentamiento había sido parte esencial de su jornada. En México, su historia se propagaba cada vez más rápido, ganando espacio no solo en deportes, sino en discusiones sobre igualdad y oportunidad.
La hazaña se convertía en un ejemplo concreto de cómo la determinación puede cambiar trayectorias. Alejandra sentía que no cargaba solo su propio nombre, sino el peso de miles de historias similares, lo que reforzaba su voluntad de seguir compitiendo e inspirando. Sabía que aquella transformación no terminaba en ese mes. Alejandra decidió usar su visibilidad para crear algo más grande. Comenzó a planificar un proyecto dirigido a jóvenes atletas de bajos recursos en México. La idea era ofrecer acceso a entrenamientos, seguimiento técnico y apoyo emocional, algo que ella misma no tuvo en su trayectoria inicial. La repercusión de su victoria abrió puertas y socios comenzaron a acercarse para colaborar. Para Alejandra, aquel proyecto sería la continuación natural de su historia. No quería que su victoria fuera solo un momento aislado, sino un hito capaz de generar cambios reales. Entre entrevistas y compromisos, dedicaba horas a la planificación, determinada a hacer que aquello sucediera. Sabía que la responsabilidad era grande, pero también sentía la fuerza para cargar ese peso. La experiencia de aquel mes memorable había transformado su visión sobre deporte, superación e impacto social. Ya no competía solo por medallas, sino por un propósito mayor. Mientras trabajaba en el proyecto, Alejandra seguía entrenando con disciplina. Cada levantamiento se convertía en un recordatorio de lo que había conquistado y de lo que aún quería alcanzar. No buscaba solo resultados personales, sino que quería demostrar que su trayectoria podría inspirar cambios. En sus redes sociales compartía fragmentos de entrenamientos, mensajes motivacionales y relatos de jóvenes atletas que se identificaban con su historia. Cada día recibía más mensajes de apoyo y reconocimiento. En México, su figura se había convertido en un símbolo no solo del deporte, sino de resistencia y posibilidad. Sabía que aquel mes memorable había sido un punto de inflexión. El peso que levantó en aquella final no era solo físico, sino emocional y simbólico. Y ella cargaría esa experiencia como cicatriz e inspiración para el resto de su vida. Al cierre de aquel mes, Alejandra participó en un evento especial en su ciudad natal. Entre aplausos y abrazos emocionados, contó su trayectoria, destacando cada desafío superado. No era solo sobre fuerza y física, sino sobre coraje y perseverancia. Jóvenes atletas estaban presentes, algunos con lágrimas en los ojos, inspirados por su historia. Alejandra sabía que su victoria se había transformado en algo más grande de lo que imaginaba. No era solo una campeona, sino un símbolo vivo de superación y representatividad. Al mirar a la audiencia, percibió que su esfuerzo había resonado más allá del deporte. El mes había marcado su vida para siempre, dejando cicatrices de lucha y victorias silenciosas. Al final, sonrió, sabiendo que aquella historia continuaría viva no como un simple relato de victoria, sino como un legado de fuerza para quien se atreva a creer. Tras aquel evento en su ciudad natal, Alejandra percibió que su mes memorable había superado el deporte. Su historia ya no era solo sobre levantamiento de pesas, sino sobre resistencia, representatividad e inspiración. Recibió mensajes emocionados de jóvenes atletas, madres, padres y entrenadores, todos diciendo que su trayectoria había cambiado algo en sus vidas. La repercusión superaba fronteras y ella pasó a ser invitada a eventos internacionales. Entre entrevistas, compromisos y planificación, Alejandra mantenía la disciplina en los entrenamientos. Sabía que su papel ahora incluía más que competir. Necesitaba usar su voz para incentivar y abrir caminos. Comenzó a ver su carrera como una plataforma de transformación, no solo personal, sino colectiva. Lo que comenzó como una competición se convirtió en un hito, y aquel mes dejaría una marca eterna en su vida y en la de aquellos que se sintieron representados por ella. Sofía Petridis también pasó por su propia transformación. Las provocaciones iniciales dieron paso a respeto y reconocimiento. Admitió en entrevistas públicas que Alejandra había cambiado su visión sobre competición y fuerza. Entre conversaciones discretas, las dos comenzaron a intercambiar palabras de admiración. Este gesto, aunque
simple simbolizaba más que respeto entre atletas. Representaba la superación de barreras emocionales y sociales. Para Alejandra, no importaba mantener rivalidades, sino transformar la experiencia en algo constructivo. El diálogo entre ellas pasó a representar el cierre de un ciclo iniciado con provocación y humillación. En México, su historia continuaba resonando como ejemplo de determinación. Alejandra sabía que aquel cambio de postura, tanto suyo como de Sofía, era parte esencial del legado construido en ese mes. Era la prueba de que las victorias pueden transformar no solo personas, sino relaciones y perspectivas. Poco a poco, Alejandra comenzó a ver el impacto concreto de su trayectoria. El proyecto dirigido a jóvenes atletas de bajos recursos en México cobraba fuerza. Escuelas, gimnasios y patrocinadores se mostraban interesados en colaborar. Ella dedicaba parte de su tiempo a seguir de cerca el desarrollo de ese proyecto, conversando con jóvenes, entrenadores y familias. Cada historia que llegaba a ella reforzaba su compromiso. Alejandra comprendía que su victoria no debía ser solo un hito personal, sino un impulso para cambios estructurales en el deporte. El reconocimiento internacional fortalecía su trabajo. Ella no quería que su historia fuera olvidada como un episodio aislado, sino como un movimiento que continuaría inspirando. En su mente, aquel mes memorable había sido solo el inicio, y ella estaba determinada a transformar cada desafío futuro en un capítulo más de esa trayectoria de superación y legado. La presión y la exposición no disminuyeron después de la competición. Alejandra sabía que ahora su historia cargaba peso, responsabilidad y expectativas, pero se mantenía firme. En cada entrevista, en cada conferencia, repetía que su victoria no era solo suya, sino de todos los que enfrentan barreras. Su rutina seguía intensa. Entrenamientos, compromisos, planificación del proyecto y contacto con jóvenes inspirados por su historia. Sabía que aquel mes memorable no sería borrado. Era un recuerdo vivo de que la fuerza proviene de lugares inesperados. Alejandra había transformado una provocación humillante en un hito de coraje. Para ella, aquel peso levantado simbolizaba más que fuerza física. Era la prueba de que la dignidad y la perseverancia pueden transformar destinos. Ella cargaría esa lección para siempre, no como una frase hecha, sino como una experiencia real y viva. En el cierre definitivo de aquel mes, Alejandra hizo una última presentación en su ciudad natal, rodeada de familiares, amigos, jóvenes atletas y fans. Había emoción en el aire, lágrimas y aplausos. Subió al escenario con gratitud, mirando cada rostro en la audiencia. Su discurso no fue sobre medallas, sino sobre coraje, dignidad y representatividad. Contó su trayectoria, recordando el peso de la humillación inicial y la fuerza que encontró para superarlo todo. Las palabras salían sencillas, pero cargadas de verdad. Al final, recibió un abrazo emocionado de su madre y un apretón de manos respetuoso de Sofía delante de todos. Aquella noche no fue solo el cierre de una competición, sino el cierre de un capítulo de transformación. Alejandra sabía que aquel mes memorable había cambiado su vida para siempre y había dejado un legado vivo que seguiría inspirando. Terminó con una sonrisa silenciosa, consciente del impacto de su jornada.